Si en una cita ella hace esto, ya perdiste, pero no porque dijiste algo mal, sino porque su cuerpo decidió antes que su mente. Y lo peor, es que tú ni siquiera lo notaste a tiempo. La mayoría cree que una cita se gana con palabras, pero eso es una mentira cómoda. Lo que realmente decide todo ocurre en silencio, en gestos pequeños que casi nadie sabe interpretar bien. Ella puede decir que todo va bien, puede sonreír, incluso puede seguir la conversación, pero su cuerpo ya está contando otra historia. Una historia que, si no sabes leer, te deja fuera sin aviso. El problema es que tú estás escuchando lo que dice, mientras ignoras lo que muestra. Y en el juego de la atracción, lo que se muestra siempre pesa más que cualquier palabra. Todo empieza en los primeros minutos. Antes de que termines tu primera historia, su cerebro ya tomó una decisión emocional. No es lógica, es instintiva, rápida y casi irreversible. Y ahí es donde entra el lenguaje corporal. No como un detalle más, sino como la señal más honesta que existe. Porque el cuerpo no sabe mentir, solo adaptarse. La primera señal aparece sin que lo notes. Es sutil, casi invisible. Ella no se acerca, pero tampoco se aleja del todo. Mantiene una distancia que no es casual, es calculada. Esa distancia dice más que 1000 palabras. Cuando hay interés real, el cuerpo busca proximidad. Cuando no lo hay, crea espacio. Y ese espacio, es una barrera emocional. Luego vienen los brazos. Si los cruza, no siempre significa rechazo, pero sí protección. Es una forma inconsciente de cerrar acceso, de marcar límites sin decirlos. Pero aquí está el detalle que casi nadie entiende, no es una sola señal la que importa, es el conjunto. Es como todo empieza a alinearse hacia una misma dirección. Después están sus ojos. Al principio te mira, pero con el tiempo empieza a mirar alrededor. A la puerta, al celular, a cualquier cosa que rompa el momento contigo. Cuando eso pasa, ya no estás compitiendo con otros hombres, estás compitiendo con su aburrimiento. Y eso es mucho más difícil de recuperar. El cambio de energía es el punto crítico. Pasa de participar activamente, a responder. Luego de responder, a reaccionar. Y finalmente, a simplemente estar. Ahí es donde la mayoría comete el peor error, intenta compensar. Habla más, se esfuerza más, intenta impresionar, sin darse cuenta de que eso acelera el rechazo. Porque cuando alguien pierde el interés, no necesita más estímulos, necesita razones para reconectar. Y forzar la situación solo confirma que algo no encaja. Su cuerpo también empieza a girar. No completamente, pero sí lo suficiente. Sus pies apuntan hacia la salida, aunque su torso siga frente a ti. Ese pequeño detalle es brutalmente honesto. El cuerpo siempre se orienta hacia donde quiere ir. Y si no es hacia ti, ya tienes tu respuesta. La sonrisa cambia. Ya no es natural, es breve, automática. Aparece por cortesía, no por emoción. Y eso se siente, aunque no sepas explicarlo. Las pausas se alargan. La conversación pierde ritmo. Ya no hay fluidez, hay esfuerzo. Y cuando una interacción necesita esfuerzo, deja de ser atractiva. En ese punto, ya no estás creando conexión, estás intentando salvar algo que ya se está cayendo. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero aquí viene lo importante, esto no significa que todo esté perdido desde el inicio. Significa que debes aprender a detectar el momento exacto donde cambia. Porque ese momento, es el único punto donde aún tienes poder. Después de eso, solo estás reaccionando, no liderando la interacción. La clave no es impresionar, es leer. No es hablar más, es entender más. Porque quien entiende lo que no se dice, siempre tiene ventaja. Y en las citas, la ventaja no la tiene el más interesante. La tiene el más consciente de lo que está pasando en tiempo real. Aquí es donde empieza el juego real. No cuando hablas, sino cuando observas. Porque mientras tú intentas conectar, ella ya está evaluando si vale la pena quedarse un poco más. Su respiración cambia ligeramente. Si está cómoda, es relajada y constante. Si no, se vuelve superficial. Es una señal sutil, pero revela si está presente, o queriendo irse. También notarás el contacto físico.
Si existe, aunque sea leve, hay apertura. Si no hay ningún tipo de roce, ni accidental, su cuerpo está evitando cercanía. El silencio empieza a pesar. Ya no es cómodo, es incómodo. Y cuando el silencio incomoda, significa que la conexión emocional nunca se consolidó realmente. Sus respuestas se vuelven previsibles. Cortas, básicas, sin curiosidad. Ya no busca saber de ti, solo responde para mantener la interacción con el mínimo esfuerzo. Aquí es donde muchos fallan. Intentan cambiar la dinámica con más energía. Pero el problema no es la energía, es la dirección emocional que ya tomó la cita. Cuando alguien decide internamente que no hay interés, todo lo demás es automático. No lo piensa, no lo analiza, simplemente se desconecta poco a poco. Su postura lo confirma. Se recuesta hacia atrás, cruza las piernas hacia afuera, reduce el espacio visual contigo. Son pequeñas señales de alejamiento progresivo. Y tú lo sientes. Aunque no lo entiendas, algo dentro de ti percibe el cambio. Esa incomodidad no es inseguridad, es intuición reaccionando a señales reales. Pero en lugar de escucharla, intentas ignorarla. Sonríes más, hablas más, haces bromas, esperando recuperar algo que ya se está apagando. El problema es que la atracción no se negocia. No se construye bajo presión. Y mucho menos cuando la otra persona ya bajó su inversión emocional. En ese punto, lo más poderoso que puedes hacer, es detenerte. No para rendirte, sino para observar sin interferir lo que realmente está pasando. Porque cuando reduces tu intensidad, ves con claridad. Y cuando ves con claridad, entiendes si vale la pena seguir, o simplemente retirarte con dignidad. Aquí aparece otro error común, insistir en cerrar bien la cita. Intentar salvar la imagen. Pero eso solo prolonga una desconexión que ya es evidente. Las despedidas también hablan. Si es rápida, sin contacto, sin intención futura, no hay interés. Si hay pausa, cercanía o intención, aún hay posibilidad. El cuerpo nunca se equivoca en eso. Puede fingir cortesía, pero no puede sostener interés falso por mucho tiempo. Siempre termina revelándose. Y aquí viene algo que cambia todo, no se trata de gustarle a todas. Se trata de detectar rápido cuando no eres su elección. Eso te ahorra tiempo, energía y frustración. Porque la mayoría no pierde por falta de valor, pierde por no saber cuándo ya perdió. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir validación. Empiezas a filtrar. Y ese cambio de mentalidad es lo que realmente aumenta tu atractivo. Porque la seguridad real no viene de impresionar, viene de saber cuándo retirarte sin necesidad de aprobación. Y eso, irónicamente, es lo que más impacto genera. Porque quien no necesita convencer, proyecta control. Ahora, cuando vuelvas a una cita, no entres a impresionar. Entra a observar. A leer. A entender qué está pasando más allá de las palabras. Porque la diferencia entre alguien que siempre falla, y alguien que domina el juego, está en lo que logra ver cuando nadie más lo nota. Y aquí es donde todo se define. No en lo que dices, ni en lo que haces, sino en lo que decides cuando entiendes que la conexión no está ocurriendo como esperabas realmente. Porque hay dos tipos de personas en una cita, los que intentan forzar que funcione, y los que saben cuando ya no vale la pena seguir invirtiendo energía emocional. Cuando llegas a este punto, ya viste las señales. Ya sentiste el cambio. Y aunque una parte de ti quiere ignorarlo, la realidad es clara, ella ya tomó una decisión interna. Y eso no es algo que puedas revertir con una frase inteligente, ni con una historia interesante. Porque la atracción no responde a lógica, responde a percepción. Su cuerpo ya eligió cómo se siente contigo. Y cuando eso ocurre, cualquier intento de convencer solo refuerza la desconexión que ya existe entre ustedes. Por eso, el verdadero poder no está en intentar recuperarla, está en saber salir sin perder tu valor. Sin rogar, sin insistir, sin romper tu propia percepción. Porque en ese momento, no te estás jugando la cita, te estás jugando tu identidad. Y eso vale mucho más que cualquier validación externa. Cuando te retiras con calma, sin necesidad de aprobación, envías un mensaje silencioso. No necesitas convencer a nadie para sentirte suficiente. Y eso cambia completamente la dinámica.
No solo en esa cita, sino en todas las que vendrán después de que entiendas este principio. Porque la mayoría pierde no por falta de atractivo, sino por exceso de necesidad. Y la necesidad se siente, se percibe, se transmite sin palabras. En cambio, la presencia tranquila, la seguridad silenciosa, eso también se siente. Y genera algo mucho más fuerte que intentar impresionar. Ahora entiendes algo clave, el lenguaje corporal no solo se observa, también se proyecta. Y lo que tú transmites define cómo te perciben. Si entras a una cita buscando aprobación, tu cuerpo lo revela. Si entras desde seguridad, sin necesidad, también lo revela. Y esa diferencia es invisible para muchos, pero determinante para quienes saben leer lo que realmente está pasando en una interacción. Así que la próxima vez que estés frente a alguien, no te obsesiones con gustarle. Obsérvala, pero también obsérvate a ti. Porque cuando dominas tu propio lenguaje corporal, ya no dependes de señales externas. Te conviertes en la señal que otros intentan descifrar. Y ahí es donde todo cambia. Ya no reaccionas, eliges. Ya no persigues, filtras. Ya no dudas, decides. Ese es el nivel donde dejan de rechazarte, porque simplemente ya no estás disponible para cualquiera. Ahora, si este contenido te hizo ver cosas que antes ignorabas, suscríbete. Porque aquí no hablamos de lo obvio, hablamos de lo que realmente cambia tu forma de entender las relaciones. Activa la campana y quédate, porque el próximo vídeo puede mostrarte exactamente cómo recuperar el control cuando ya sentiste que lo perdiste todo.